Hola a todos, mi nombre es Brian Jessy Hernández Lobo, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección Alocaña. Y el día de hoy vengo a explicarles sobre la probabilidad y el muestreo en el caso de los juegos del azar. Nosotros como tal vamos a enfocarnos en el ámbito de la ruleta europea. Bueno, continuando con el video de probabilidad y muestreo en los juegos del azar. Estos dos conceptos hay que relacionarlos entre sí. ¿Por qué? Porque los juegos del azar como tal necesitan la probabilidad para establecer una norma de seguridad que me permita a mí saber si voy a ganar o no en este tipo de juegos, ¿verdad? Entonces, y un muestreo de esto mismo me permite establecer una norma también que hace que siga una serie de pasos que me lleven a ganar el juego, ¿sí? La probabilidad que establece cada juego va a ser diferente. La probabilidad que establece cada apuesta va a ser diferente. Y depende a eso, vamos a establecer por qué camino nos vamos a ir, por qué apuesta vamos a establecer. Entonces hay que entender eso para poder llegar a tener unos buenos resultados en este tipo de juegos. Eh, Bueno, en el caso de la ruleta europea, ya sabemos que como tal es un diseño, una ruleta que es bastante sencilla porque consta de números del 0 al 36, ¿verdad? Donde cada número de cierta manera están entre los colores rojos y negros. Y en el caso del cero es de color verde, ¿no? Hay diferentes tipos de ruleta. Tenemos la americana y tenemos la europea, que son las más jugadas en la parte de Colombia, ¿no? Entonces, hay que entender que cada ruleta pues tiene diferentes normativas, tiene diferentes tipos de probabilidad, depende de la encuesta, ¿sí? Cada ruleta tiene de cierta manera una relación, pero en alguno que otro caso cambia su normativa, ¿sí? O cambia la apuesta en la que se esté dando. Debido, digamos, en el caso de la ruleta americana, ¿verdad? Tenemos del 0 al 36, pero en este caso también incluye el doble cero. Entonces, por lo tanto, la probabilidad va a ser diferente, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito de probabilístico. Bueno, estableciendo así como tal la parte de la ruleta. Los elementos que tenemos aquí en la parte de la ruleta europea los podemos denotar de las tres maneras siguientes. Tenemos la rueda de la ruleta, que es la que está en este lado, ¿sí? Tenemos la mesa de apuesta como tal, que está en este lado, y tenemos los tipos de apuestas, ¿verdad? La ruleta como tal es la que me indica a mí eh, cuándo voy a ganar, porque en la ruleta tenemos como tal una bolita, ¿verdad? Que tira el, como tal, otra persona que dirige el juego, ¿verdad? Más conocido como crapier, que tira la bolita como tal antes de que se establezca el ganador, ¿sí? Porque esto como tal establece quién va a ganar el juego, ¿verdad? En el caso de la mesa, aquí como podemos ver, tenemos todos los números, ¿verdad? Con sus colores, tenemos la parte de los tipos de apuestas, qué tipos de apuestas se pueden establecer. Tenemos la primera docena, podemos hacer una apuesta de segunda docena, una tercera docena. Podemos llegar a hacer una apuesta que sea par o impar, ¿sí? O que puede ser como tal, un tercio, unos que se establecen acá. Por este lado tenemos las fichas, ¿verdad? Que estas fichas como tal me indican el valor de la encuesta, ¿sí? Por ejemplo, cada ficha tiene un valor como tal, ¿sí? En este caso, pues aquí es un euro como tal, mínimo, y máximo 500. Esto lo establece ya el casino, ¿sí? El precio que se puede apostar por cada tipo de juego o por cada tipo de apuesta. Bueno, entonces estableciendo eso, hay que entender muy bien que los tipos de apuestas como tal, tenemos las apuestas internas y las apuestas externas, ¿verdad? En este caso, las apuestas internas son apuestas que se colocan directamente de números, ¿sí? Del 0 al 36, son internas como tal, apuestan a un número cualquiera.
Y ya sabemos que la probabilidad aquí de apuesta es de 1/37, ¿sí? Porque hay como tal 37 números, contando el cero. En el caso de la ruleta europea, tenemos también las apuestas externas. En caso de las apuestas externas, que se colocan en campos fuera de la grilla de números, ¿sí? Son apuestas que tal que le indican que sea el color rojo o negro, par o impar. Puede ser un número alto, ¿sí? Ya sea un número alto que se indique del 19 al 36 o un número bajo del 1 al 18. También pueden abarcar las docenas, las columnas que cubren un conjunto de 12 números, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de apuestas externas. Como tal, las dos más importantes, externas e internas, ¿sí? Obviamente hay mayor cantidad de apuestas, esto dependiendo el casino claramente y las reglas de cada ruleta. Hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que cada apuesta tiene su propio pago y probabilidad, ¿sí? Entonces, esto depende de lo establecido en el juego. Eh, bueno, como tal, hay que entender esa parte de la ruleta, ¿sí? Bueno, ahorita, ¿cómo podemos jugar a la ruleta europea? ¿Verdad? Lo primero que hay que tener en cuenta es la selección de apuestas, ¿sí? Antes de eso, la selección de apuestas, la colocación de apuestas, girar la ruleta, una determinación del ganador y la recogida de fichas. Eso es lo que hay que entender cuando estamos hablando de cómo jugar a la ruleta europea, ¿verdad? El primer paso, que fue la selección de la apuesta, ¿verdad? Cada jugador como tal elige qué apuesta establecer antes de comenzar el juego, ¿sí? Ya sea una apuesta interna o externa, ¿sí? Que ya sabemos que puede ser, que sea un color en específico, rojo o negro, o también puede llegar a ser par o impar, o de un determinado rango. Eso depende del tipo de apuesta. Y depende del tipo de apuesta, se tiene el ponderado para el pago del ganador, ¿verdad? Ya después de la colocación de apuestas, ¿verdad? Que es el segundo paso, tenemos que los jugadores ponen como tal las fichas en la mesa. Cada jugador tiene una ficha que representa cada ficha una cierta cantidad de dinero, ¿sí? Y esto depende de cuánto es el mínimo o el máximo que se puede colocar en la mesa, ¿sí? Ya el tercer paso como tal, que es girar la ruleta, en este caso el croupier, que es el encargado del juego, ¿sí? El que dirige el juego, gira la ruleta, ¿verdad? Y tira la bola en sentido contrario en el que va la ruleta, ¿verdad? Luego, como tal, sigue la determinación del ganador. Cuando hablamos de la determinación del ganador, es cuando la bola finalmente cae en una casilla, ¿sí? Cuando ya deja de girar, cae en una casilla y ahí se establece qué jugador, en este caso, ganó la apuesta. Luego de eso se recogen las fichas, los jugadores recogen sus ganancias y luego se vuelve a comenzar el juego. Pues como tal, cada ruleta se establece una nueva oportunidad de ganar. Cada estrategia correcta y un poco de suerte como tal ayuda a que el ganador tenga mayor eficacia. Hay que entender que la probabilidad en este caso nos ayuda a entender mejor el camino. Para poder entender mejor esto, hay que establecer unas normativas y un camino para poder llegar a... Bueno, así como ven, la imagen representativa cuando se establece el ganador. Bueno, la probabilidad de juego. En el caso de la ruleta europea, un solo cero, ¿sí? Tenemos tipos de apuestas acá, cuánto te paga, cuál es probabilidad de ganar ahí y cuál es el margen del casino. Cuando hacemos un tipo de número del 0 al 36, en este caso, la probabilidad de ganar es de 2,7%. ¿Qué hace referencia a eso? Que hay 1/37 probabilidad de ganar. Y el margen del casino, pues esto lo dice cada casino obviamente, es de 2,7% también. En este caso, pues el valor es el mismo con el poder de más. Aquí en este caso, donde dice te paga, eh, es el valor a pagar por ganar en el juego. Tenemos los dobles, en este caso la probabilidad es de 5,4%, ¿verdad? Y el margen del casino está en 2,7%. Tenemos también la calle, conocido también como el triple,
y hay una probabilidad de ganar del 8% y en el margen del casino tenemos el 2,7%. Mayormente, este margen del casino se mantiene como tal. La esquina como tal, tenemos aquí el 10,8%, línea de 6 tenemos el 16,2%, columna y docena tenemos el 32,4%, y cuando vamos a hacer una apuesta par rojo, negro, tenemos una probabilidad de 48,6%. Mirando la probabilidad de cada apuesta, nosotros debemos elegir cuál número es más viable para nosotros, ¿sí? En este caso, la probabilidad de ganar en un número par, impar, rojo, negro o negro, es mayor a comparación de los demás, ¿sí? Porque si medimos bien, pues hay una probabilidad de 48,6%. Por lo tanto, hay una probabilidad de ganar. Sí, depende, pero en este caso paguen menos. Entonces hay que establecer eso. Mayor probabilidad, menor cantidad de ganancia. Menor probabilidad, mayor cantidad de ganancia. Entonces, esto es una relación como tal que hay en este juego de la ruleta europea, ¿sí? Y esto cambia o varía, depende de la ruleta, ¿sí? En el caso de la ruleta americana ya es muy diferente, porque pues como tal tiene 37 números, por lo tanto ya la probabilidad va a cambiar, un número de más. Pues, la probabilidad en la ruleta europea frente a la americana. Ya sabemos que la americana posee aproximadamente 37 números, incluyendo el cero y el doble cero, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Tenemos los colores rojos, tenemos el color negro también, los números pares e impares. Por este lado también tenemos la ruleta europea. Sí, que en el caso de la ruleta europea, pues también se establece la misma característica. Sin embargo, lo que cambia es que no pertenece el 0-0 aquí y la probabilidad aquí pues, es mayor de ganar que en el americano, porque aquí solamente hay como tal 36 números de 37. Entonces la probabilidad cambia en este caso. Bueno, continuando con el video, hay que tener en cuenta la parte de probabilidad marginal. Cuando hacemos referencia a probabilidad marginal, hacemos referencia a que es la probabilidad de que ocurra solo un evento, sin considerar otro evento. En cambio, cuando hablamos de probabilidad conjunta, es la probabilidad que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Eso hay que tener muy claro. Un ejemplo de ello es la probabilidad marginal. Pues, la probabilidad marginal del ejemplo, como tal, es que salga un número rojo. Va a ser un solo evento. En este caso va a ser 18 entre 37. ¿Por qué 18 entre 37? Porque solamente hay 18 números de color rojo. Entonces, esa es la probabilidad que se establece ahí. En cambio, en la probabilidad conjunta, ¿sí? Es la probabilidad que salga un número rojo y un número par. Cuando hacemos referencia a un número rojo o un número par, quiere decir que lo podemos denotar de la siguiente manera, que sería la probabilidad que salga rojo interceptado por la probabilidad que salga par. Por lo tanto, eso me va a dar 9 entre 37, ¿sí? Aquí en la parte de abajo están los números con sus respectivos colores y pues se darán cuenta que esto cumple con las condiciones que estamos estableciendo de la probabilidad marginal y la probabilidad conjunta de este conjunto de elementos, en el caso de la ruleta. Bueno, en el caso de las permutaciones donde el orden sí importa, hay que tener en cuenta que aquí como tal es un número de formas donde se pueden obtener los números. Y hay que aclarar eso. Hay que tener en cuenta eso de que el orden sí importa. Esto solo se puede aplicar cuando el orden importa, en algunos casos, como el ejemplo que está aquí presente. Que la permutación mediante la fórmula esta, ¿verdad? Que la permutación es igual a n factorial sobre n menos r factorial, ¿verdad? Y n hace referencia a la cantidad de elementos que tenemos en el conjunto. Y r es la forma en la que la vamos a ordenar. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que dice que de cuántas formas pueden ordenar tres números distintos entre los 37, ¿verdad? Y reemplazamos en la parte de la notación y miramos que aquí está el 37, que es la cantidad de números que hay, ¿verdad? Y la parte de las formas en las que las vamos a obtener.
Entonces nos haría 37 factorial sobre 34 factorial, ¿verdad? ¿Por qué 34? Ya sabemos que 37 necesitamos 3, en este caso, aplicando la fórmula que tenemos anteriormente, nos va a dar 34. Y eso al final nos va a dar un resultado de 37 por 36 por 35, ¿sí? Que es como tal, me va a dar las permutaciones que en este caso sean de tres números entre los 37, de manera distinta, como tal, en la parte de las permutaciones. Eso hay que tenerlo muy claro. Ahora tenemos la parte de las combinaciones. En la parte de las combinaciones hay que tener en cuenta que como tal, en este caso, el orden no importa. En el otro lado, el orden sí importa. Número de formas de elegir elementos sin importar el orden. Aquí no importa el orden. En el otro lado, importa el orden. Entonces, la fórmula se denota, es muy similar, la verdad, la fórmula, sin embargo, que aquí hay un R factorial. Se nota de esa manera, está aquí aplicando, ¿verdad? Dice que n factorial sobre R factorial por la diferencia de la cantidad de números menos la cantidad de formas en las que vamos a dividir. ¿De cuántas formas podemos elegir? 5 números diferentes en la regla, sin importar el orden. Sabemos, aplicamos la fórmula, ¿verdad? 37 con la cantidad de números que hay, ¿verdad? Aplicando lo demás, eso me da 37 sobre 5 factorial por 32 factorial, ¿sí? Entonces, hay que tener, bueno, por otro lado tenemos el principio de inclusión y exclusión, ¿verdad? Hay que tener mucho en cuenta esta parte, porque el principio de inclusión y exclusión sirve para contar elementos que están en más de un conjunto sin contarlos dos veces, ¿verdad? La fórmula para aplicar es muy básica, ¿verdad? Me dice que eh, la probabilidad de un conjunto A unido a un conjunto B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección del conjunto A con el conjunto B, ¿verdad? Hay que establecer esto. Esto aplicado a la ruleta, ¿verdad? Tenemos que entenderlo de una manera distinta. Bueno, vamos a colocar por aquí un ejemplo de ello, ¿verdad? Tenemos la probabilidad de sacar rojo o impar en el caso de la ruleta. Puede sacar rojo, ya sabemos que es 18 sobre 27. ¿Por qué 18 sobre 27? Por 27 es la cantidad de, como tal de los elementos que tenemos del conjunto de la ruleta. Y el 18 son la cantidad de rojos que hay. Lo mismo por el otro lado de la probabilidad de que salga impar. Realmente hay 18 entre 37. ¿Vale? Tenemos aquí un conjunto A y un conjunto B, ¿verdad? En este caso rojo e impar. Para saber cuál es la intersección entre estas dos, la probabilidad de rojo interceptado con la probabilidad de sea impar, es igual a 9 sobre 37. ¿Verdad? Es la cantidad que sale en este caso. Y hay que entenderlo de esa manera. Solamente hay 9 números que son rojos e impares, ¿verdad? Y pues en este caso da esa probabilidad. Entonces, aplicando la fórmula, ¿verdad? Que dice que la probabilidad de rojo unido con la probabilidad de un número impar va a dar la probabilidad de rojo, que es 18 sobre 37, más la probabilidad de un número impar, ¿sí? Menos la intersección del rojo con el número impar, ¿verdad? Y me da la probabilidad de todo el conjunto que estamos colocando, sin que se repita dos veces el número, ¿sí? En el caso de este, pues no se contó dos veces el mismo número, entonces por lo tanto, la probabilidad que pasa aquí es de 27 sobre 37, ¿sí? Estableciéndolo de esa manera. Hay que tener en cuenta que aplicando esto, pues tenemos un concepto muy claro del juego, por qué camino guiar, ¿verdad? Entonces, es muy viable este principio, ¿verdad? Porque de cierta manera nos ayuda a entender cómo se juega el juego, tal de que se establezca la normativa. Bueno, muchas gracias por ver este video. Este video está relacionado con tal a la ruleta del casino europea en este caso y nos hace entender de cierta manera cómo la probabilidad juega un papel importante en este tipo de juegos. ¿Por qué caminos guiarnos? Gracias a la probabilidad que se establece. Hay que hacer un monitoreo, un conteo
de las cosas que van pasando y de las cosas que están establecidas para luego sí dar como una conclusión y establecerse en ese ámbito del juego y poder ganar. Que la idea es intentar ganar el juego gracias a la información que se está dando, porque cada juego, pues de cierta manera tiene una modalidad, tiene una normativa que al fin de cuentas te ayudan a entender mejor. Muchas gracias.